ya estamos de vuelta en este servicio online. Gracias por continuar conectados. Ya está del otro lado, allá en Fresno, California, el pastor Josué Gómez. ¿Cómo estás, pastor? Dios te bendiga. Buenas noches. Buenas noches, Pastor David. Aquí andamos, gracias a Dios, echándole ganas y listos para continuar con la palabra. Qué bueno, pues me da mucho gusto que estés con nosotros. Habíamos estado ya anunciándolo y ya desde cuando deseosos de que pudieras estar acá. Iniciamos con este proyecto de esas casualidades que el Señor permite, de esas cosas casuales del Señor. No teníamos el plan de hacerlo así, pero en una de esas que salí de viaje, invité al pastor Raúl Borboa a que nos compartiera así en línea y de allí surgió la idea de por qué no invitar a otros pastores a que nos compartieran. Y al ver la agenda y nombres de pastores que hay por todas las casas de oración en el mundo, dijimos, no, aquí tenemos para darle un buen rato. Ya vamos un año y medio así y Ah, todavía no hemos repetido a ningún pastor, ¿cómo ves? wow, año y medio sin repetir, ¿verdad? Ahí se mira la abundancia de parte de Dios, qué Abundancia de bueno. maestros de palabra. El Señor ha bendecido este ministerio, casa de oración, dándoles maestros que enseñan la palabra, pastores conforme al corazón de Dios. Y aquí estamos, esperamos seguir así hasta que el Señor lo permita. Ya ha habido un resultado maravilloso. Se ha visto la unidad entre las iglesias. De pronto los hermanos se agregan de una casa de oración con otra, o los de aquí se conectan allá contigo, o con otros pastores y escuchan esta abundancia de enseñanza, además también de saber que hay hermanos en otros lados y hay pastores que están ministrando la palabra en otros lados. Pastor José, pues estás hasta allá, hasta Fresno, California, ¿verdad? ¿Qué tan lejos estás de Los Ángeles? Que es como la referencia que yo tengo para otros lados. Estamos, son entre unas 4 horas y media Ok, de Los Ángeles, sí. están al Sí que no norte, estamos, ¿verdad? Fresno. estamos al norte de Los Ángeles, le llaman el ombligo de California, porque estamos en el mero centro de California, un poquito cerca del centro, ¿verdad? Porque le llaman el Valle Central de California, aquí en Fresno. Es la Excelente. tierra de agricultura. Sí, 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 excelente. Qué bien, qué bien. Pastor Josué, pues también yo tenía por allí la fama de que era el pastor más joven de Casa de Oración, pero no, ¿y dónde dejan a Josué? ¿Pero cuántos años tienes tú, Pastor Josué? Tengo 34. Ahí está, ¿no? Aquí está el más Sí, joven. Estuvo ahí está también el el más pastor joven. Ángel, lo ubicas a Ángel de La Paz, Casa de Oración La Paz. Él Sí, también ¿cuántos años tiene él, no no sabes? recuerdo, pero creo que por ahí anda como tú, 33, 34, algo así, pero ya vieron que no soy el más joven, ¿eh? Ah, Yo creo que a lo mejor de espíritu joven sí, pero de edad hay otros que el Señor va levantando y que el Señor está usando grandemente, así como a ti y a tu esposa Brittany. Me contabas y sabía yo que tú eres de Guadalajara, ¿verdad, Pastor Josué? así es. Fíjate, ahorita que hablabas de la edad, en octubre cumplí los 34, ¿verdad? Pero toda la edad de los 33 años, siempre, yo creo que era algo constante pensar en la edad de Jesús. Y yo decía, wow, a esta edad el Señor estaba haciendo sus milagros, estaba yendo con los discípulos de ciudad en ciudad. Y yo me ponía a pensar en eso y era algo que siempre me animaba, ¿verdad? Decía, wow, entonces la gente a veces mira al joven y dice, es muy joven, ¿verdad? Para ser pastor. Y yo me ponía a pensar, Jesús tenía 33 años, ¿verdad? Y yo veía eso y decía, qué tremendo saber que yo pues, en lo personal veía esa edad y decía, qué tremendo que a esa edad el Señor estaba haciendo todas estas cosas. Le digo, y aquí la gente ahorita, de hecho hasta los fariseos, no sé, si recuerdas que le dijeron, tú ni siquiera a los 50 años llegas y ya dices que conociste a Abraham, ¿verdad? Y yo veía eso, nomás quería comentar algo porque eso se me hacía muy interesante, esa edad de 33 y toda esa edad que tuve, 33 años, todo ese año era siempre una mentalidad del Señor enseñándome, diciendo, a esa edad, Tal cual. yo ya estaba haciendo eso también y yo estaba haciendo aquello, y el Señor enseñándote, la edad no es La ¿cómo le dice? garantía. Sí, así es, digo, porque nosotros podemos ver cómo el Señor nos da el tiempo y nos da lo necesario para poder llevar a cabo su obra, ¿verdad? Yo decía, la gente que de repente dice, es por la edad, ¿verdad? Porque está muy joven, yo decía, bueno, que eso le dirías a Jesús, ¿verdad? En Sí, ese es que tiempo de su ministerio. son ideas de hombres que nos hacemos, ¿no? O sea, es como decía Jesús mismo, ustedes con sus tradiciones
invalidan la palabra de Dios y enseñan como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces vemos por ahí el tema de la edad. Ok, lo acabas de tocar ahora, ¿no? Sí, Otro tema, si hay alguien que es soltero o alguien que obviamente por la edad tienes pocos años de casado en comparación de un varón de 60 años. Pero tú qué me vas a enseñar si tú tienes pocos años de casado o los que son solteros, ¿no? Bueno, pues Jesús no estaba casado cuando hizo su ministerio tampoco. Entonces ahí tienes otro punto. otro punto, Y sí así, es. y cosas que luego uno va adoptando, que pues, son cosas que no tienen sentido. Es más bien como que el filtrarlo todo a través de la Así cultura en la es. que vivimos. Pero no, Jesús no está casado, pero está desposado con su iglesia y es él es el modelo de matrimonio, ¿no? Otros que se Exactamente. molestan cuando el pastor está de tiempo completo. ¿Cómo que de tiempo completo? Debería de trabajar y deberían de ser los pastores, no ser unos holgazanes y ponerse a trabajar como todos los demás. Y Empieza igual su lo mismo, ¿no? mentalidad. Y Ujú. Jesús estuvo de tiempo completo en el ministerio y sostenido por mujeres. Así Entonces, es, qué tremendo, ¿no? todo te digo, marcar la cultura o poner Sí, la cultura por encima o la opinión por encima, pero tenemos la palabra profética más segura, la que queremos seguir. Y bueno, aquí sale ya el primer amén. principio y está padrísimo poder platicar así porque no estamos frente al púlpito, frente a la gente, sino que podemos charlar y estas charlas entre pastores, entre hermanos, también otros las ven y son edificados y aprendemos todos juntos, ¿no? Lo que el Señor tiene Así es. para enseñarnos. Entonces, te criaste tú en Guadalajara, naciste Sí, y te criaste en Guadalajara. sí, fíjate que ya cuando yo nací, mis papás ya estaban congregándose en casa de oración. De hecho, ah, estaban, yo me acuerdo ir a la clase de los niños allá cuando estaban en el otro local, en la bodega, ¿verdad? Y yo me acuerdo que no me gustaba irme a la clase, ¿verdad? Y ¿Por ahí qué, iba y me hombre? quedaba, ¿verdad? Pero era nomás un ratito, me decían, un ratito, y ya cuando pasaba el que te dejaron en la clase, me acuerdo, tenía yo con unos 3, 4 años y todavía lo recuerdo. Subíamos las escaleras de ahí de la bodega y ya me entregaban al maestro y ahí me quedaba un ratito llorando, pero ya después entraba, ¿verdad? En Ya lo calor ahí. superaste, ¿no? La superaba, sí. Pero sí, de hecho, ya crecí ahí en Guadalajara, ahí estuvimos en casa de oración, mis papás mi papá estuvo en el Ministerio de los Servidores, él estaba ahí en ese tiempo bajo creo que era bajo Toño Ortiz, el pastor Toño Ortiz, en ese tiempo, y sí, ando pensando a ver sí, creo que era Toño Ortiz, el que estaba a cargo de los servidores en ese tiempo. ¿Verdad? Por mi parte, pues ahí crecí con los jóvenes. Al principio eran unos maestros que se llamaba, primero Ernesto, después era un maestro que se llamaba Lalo y Mónica. Y así ahí crecí con los adolescentes también. Y de hecho, mis papás también fueron al Instituto Bíblico de Casa Oración, ahí mismo en Casa Oración, Guadalajara. Y ahí se quedaron y ahí el Señor los empezó a guiar y los empezó a instruir, ¿verdad? Y fueron de mucha bendición también ellos para lo que ahora es el ministerio ahorita de Casa Oración. Me digo, ahí se ve la importancia de enseñar, ¿verdad? Y Y de de la guiar perseverancia, de la porque tus papás perseverancia. perseveraron en esa enseñanza, instruyéndote a ti también. Luego emigraron a Estados Unidos. ¿Qué edad tenías tú, Así José, es. cuando se fueron para allá? Tenía 14 años, La 14 adolescencia. años. Wow. ¿Y no fue Sí. difícil el cambio de México a Estados Unidos? Los amigos, todo eso. Sí, sí, fue un choque, ¿verdad? El cambio primordialmente por el lenguaje. ¿Verdad? Y los amigos, pues claro, tienes tus amigos en Guadalajara y yo era muy social, ¿verdad? Me gustaba andar con los jóvenes y todos ahí salíamos a pasear y salíamos a hacer cosas y de repente cambiarte y dejarlos, ¿verdad? A todos tus amigos, a los que conocías pues desde años. De hecho, yo estaba en el coro de niños ahí en Guadalajara y mi hermano estaba en el Ministerio de Banderas. Entonces los sábados, pues ahí estábamos con todos los amigos de la iglesia y nos poníamos de acuerdo, a veces salíamos a la primavera, que es ahí el bosque de la primavera, a pasear un rato y mis papás, fíjate que ellos eran de las personas que decían, es mejor llevar a nuestros hijos que traigan a sus amigos que andarlos dejando yendo a que hagan otras cosas, ¿verdad? Entonces, mis papás cuando ellos salía de ellos y decía, ¿qué les parece? Invita a tus amigos y vamos a la primavera, sirve que salen un rato a caminar y todo. Entonces,
nos llevábamos, nos subíamos todos en la troca, ¿verdad? Y ahí íbamos todos los amigos a la primavera y ahí salíamos a pasear un rato y bien contentos todos, ¿verdad? Y eso fue algo que también ahora me enseña a mí de cómo ser con mi hijo, ¿verdad? Era una buena idea, digo, porque cuando muchos jóvenes salían y los papás ni sabían dónde estaban, mi papá sabía dónde estábamos porque Riesgos ellos ahí. mismos nos sacaban, ¿verdad? Y nos llevaban a pasear y podíamos traer a nuestros amigos y eso era algo que nos ayudó mucho. Pero sí, ahí crecí Oh. en el 2004 nos movimos para acá, para los Estados Unidos y empezar, ¿verdad? A acomodarnos en el lenguaje, empecé a aprender inglés y después conocí a mi esposa. Eso Sí, ya fue. eso te iba a preguntar porque ese es otro tema. Pero antes de que platiques del matrimonio, Sí, de tu esposa y tu familia, ¿cuándo fue cuando te convertiste? ¿Tú te convertiste en México o estando acá en Estados Unidos? en ¿Cómo fue México. tu encuentro con el Señor? Mi encuentro con el Señor, fíjate que bien interesante, fue en un salón de niños. Ah, Ah, tenía yo creo como 8, 9 años. Y era un salón de niños y me acuerdo bien fue el momento de impacto, ¿verdad? Que estaba en mi clase y la maestra empezó a darnos el evangelio de nuestro Señor y nos empezó a decir, mira lo que hizo el Señor, Él murió por ti en la cruz por tus pecados, ¿verdad? Y empezó a enseñarnos cómo nos amaba el Señor. Y yo me acuerdo, estaba chico, 8 o 9 años por ahí, y me acuerdo escuchar a la maestra y me acuerdo que estaba ahí platicándonos, estaba su pizarrón y tenía ahí los dibujitos que ponía, ¿verdad? Y decía, y esto fue lo que hizo el Señor. Y nos hizo un llamado, dice, ¿tú quieres que el Señor sea que Jesús sea el Señor de tu vida? Entonces, pues, podemos nosotros decirle al Señor que él sea el que gobierne nuestro corazón y empezó a enseñarnos y me acuerdo que en ese momento yo le dije, yo sí quiero. Y se pararon muchos niños, ¿verdad? Y me wow. acuerdo que cuando nos parábamos y ya no, había niños que se paraban otra vez, ¿verdad? Y le decía, pero tú ya eres, ¿verdad? Tú ya estás con el Señor. Acuérdate que la semana pasada tú lo hacías. Y yo me acuerdo me acuerdo bien las palabras, ¿verdad? Y pues como niños, ¿verdad? Pero me acuerdo ese día que fue un momento que cambió mi vida y desde ese momento en adelante fue algo de crecimiento, de entender qué es lo que el Señor había hecho. Yo me acuerdo que de antes de ese momento, pues conocía las historias bíblicas que me enseñaban en las clases, ¿verdad? Muy Conocía, importante, ¿eh? ¿Verdad? Muy, sí, muy importante porque se queda grabado en tu corazón. así es. Y luego esa edad cuando estás absorbiendo todo, ¿verdad? Lo que te están diciendo. Entonces, eso fue algo bien interesante porque yo pensaba, dije, pues yo soy cristiano, pues nací en la iglesia, ¿verdad? Pues de niño. Y dices, pues vengo a la iglesia, estoy en el coro, ¿verdad? Y todo. Pero ese momento en la clase de niños dijo, no, eso no. Eso no tiene nada que ver lo que crean tus papás, lo que piensas ser porque vienes a la iglesia. Y ya fue un momento que sí dije, entonces no era yo cristiano hasta este momento que he decidido seguir a Cristo. Y fue así, fue como a los 8 o 9 años. Y ese fue el momento que cambió mi vida. De ahí en adelante fueron encuentros con el Señor en la manera que el Señor me iba madurando en él, Ah, ¿verdad? Entonces, como niño, pues sí, sigues aprendiendo y sigues, ¿verdad? Sigues haciendo como hasta ahorita, pues también, pero sigues aprendiendo y querías saber más. Me acuerdo ya estando en los jóvenes, en los adolescentes, también lo mismo, el Señor nos hablaba por muchas maneras en los servicios, tanto como en los eventos que teníamos. Me acuerdo también cómo el Señor reafirmaba, tuvimos un evento con un grupo en ese tiempo que se llamaba Alas de Águila. sí, cómo Y no, famosísimos en los noventas. sí, y me acuerdo que estuvieron en casa de oración y estuvieron dando un mensaje a los jóvenes, ¿verdad? Y cuando estaban dando el mensaje a los jóvenes, el Señor reafirmaba ahí nuestro corazón. Eran cantos que a los jóvenes nos llamaba la atención y también un mensaje, pues era un mensaje bueno, ¿verdad? Un mensaje que era limpio. Y me acuerdo que estando ahí en ese tiempo era un tipo conferencia, ¿verdad? Un congreso de jóvenes. Y esos eran momentos que reafirmaban cada vez más y más tu fe. Y decías, lo que has decidido aquí puedes ver, ¿verdad? Hasta dónde has crecido en este momento. Y cada vez que hacíamos algo así, era una reafirmación de lo que el Señor estaba trabajando en nuestras vidas. Y sí llegaron tiempos en la adolescencia, pues de rebeldía, ¿verdad? Y yo creo que todos los Sí. jóvenes llega ese momento de rebeldía en lo que te cuestionas muchas cosas, pero ahora sí, como dice la palabra, instruye
a tu hijo, ¿verdad? Instruye al niño en su camino y no se apartará cuando sea mayor. Y eso yo lo viví, ¿verdad? Porque tenía la instrucción correcta. Entonces, al tener la instrucción correcta, pasé por momentos de rebeldía, sí, ¿verdad? Y pasaba por momentos que no quería, que decía, no, no, pero pues ya, ¿verdad? De no querer la palabra, pero de repente el Señor me redarguía y otra vez volvía, ¿verdad? Y a la palabra, nunca me fui de la iglesia ni nada de eso, o sea, nunca fui de ese tipo de rebeldes que no quiere ir a la iglesia y que ya no, pero sí entraba a veces una rebeldía en el corazón, ¿verdad? De decir, de querer estar con amigos que no son de la Buena iglesia influencia. o buena influencia, Oye, y ¿verdad? luego te También. toca llegar acá a Estados Unidos, en la adolescencia, y Ujú. es otro mundo. Decías ahorita el tema del idioma, etcétera, Sí, pero ¿cómo en el tema de tu fe, cómo estabas en ese momento? fíjate que sí fue una decaída por un tiempo. Fue una decaída en lo que es en lo personal, una decaída en espiritual, pero los fundamentos estaban ahí, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque ahora mis papás dicen, pues nos vamos a congregar y vamos a buscar una iglesia, ¿verdad? Y vamos a una iglesia totalmente diferente la cultura, totalmente diferente la manera, el servicio, los jóvenes, y pues empezaba uno a acostumbrar, pero también de repente escuchabas algo y decías, bueno, es que esto no es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Pero pues te quedabas escuchando y escuchabas lo que te tenían que decir. Y sí hubo un tiempo en que estuvimos en una iglesia por este tiempo, ¿verdad? Y después, ¿sabes qué? Vamos a ir a esta iglesia. Mis papás buscando, pues, continuar y que fuera una doctrina sana, ¿verdad? Entonces, yo entiendo la responsabilidad de, pues, de que tenía a sus hijos y tenía que llevarlos a un lugar donde se les iba a enseñar. Entonces, íbamos a un lado y ya duramos ahí unos 6, 7 meses o a veces era nomás una visita y ya nos regresábamos, ¿verdad? También. Entonces, mientras encontrábamos el lugar, hasta que sí, ya llegamos a un lugar donde nos acomodamos y ahí estuvimos, gracias a Dios, sirviendo al Señor. Yo estuve también desde, pues ya tenía en ese tiempo ya unos 16 años y me involucré en el ministerio, en esa iglesia, era una iglesia de Pentecostés, ¿verdad? Y me involucré en ellos, yo hacía lo que era el Miria, y ahí me Ok. involucré, y ya ellos tenían una escuela privada, y ya me dijeron, oye, ¿qué tal si en lugar de ir a la high school, dice, te vienes a la escuela privada? Era una escuela que se llama Betel. Me dijo, te vienes aquí, dice, nosotros nos hacemos cargo de todo. Le dijeron a mis papás, o sea, nosotros nos hacemos cargo de todo, ustedes nomás den el permiso de poderlo mover y seguir yo en el ministerio y a la misma vez tener mis estudios ahí con ellos. Y Excelente. sí, fue algo que el Señor movía, ¿verdad? Y me acuerdo que les dije, pues sí, ¿verdad? Si yo sí acepto moverme de la high school, le digo, pero tengo un hermano que está en la high school, le digo, y no lo quiero dejar solo. Si ustedes me quieren traer a la Betel, y también tienen que traer a mi hermano, ¿verdad? Porque le dije, no lo voy a dejar solo allá en la high school, en la high school pública, especialmente sabiendo que mi hermano menor y también pues los amigos, ¿verdad? Que hay ahí. Y sí, fue algo que el Señor movió y nos movimos ahí. Y ahí seguimos en esa iglesia hasta que llegamos ahora aquí a lo que es Casa de Oración en Fresno. ¿Y allí conociste a tu esposa? ¿O dónde conociste a tu esposa, Sí, Brittany? fíjate que los dos íbamos a la misma escuela, íbamos a la misma high school, pero no nos conocimos en la high school. Nos conocimos nos conocimos durante en un servicio de jóvenes de la Betel, ahí mismo de esa iglesia. Y ella llegó, me acuerdo que yo estaba atrás en el Miria y estaban durante la alabanza y volteé y vi a mi esposa mero enfrente con sus manos levantadas, adorando al Señor. Y yo me acuerdo que le dije al Señor, ella, Señor, ella va a ser. Sí, fue algo muy bonito. Me acuerdo que le platiqué a una persona, a una amiga que estaba ahí también en el Miria, le dije, oye, ¿quién es ella? Y dice, a rato la traigo, dice, para que platiques. Y sí lo hizo, fue y la trajo y le dijo, oye, dice este muchacho que le gustas. Le dije, no, Así espérate, le dije, yo directo. nomás, así directo, ¿verdad? Le dije, yo no dije que me gustaba, dije que quién era, ¿verdad? Le dije, yo estaba diciendo que quién era para conocerla, pero ya de ahí empezamos a platicar y ella fue muy clara, me dijo, yo no quiero novio ahorita, yo estaba, dije, pues no te estoy preguntando ser tu novio todavía, ¿verdad? Pero dije, bueno, y ya
pero sí, o sea, yo le había dicho al Señor, ella, ¿verdad? Ella, Señor, le digo, mira cómo Ah, el amor a Dios, ¿verdad? Se veía y ella ahí es hija de un pastor de Asambleas de Dios. Aquí, mi suegro es un pastor aquí de Asambleas en Yakima y ahí continúa. Entonces, en ese tiempo, pues era de aquí, era pastor aquí en California, su papá. Pero ahí pude ver el porqué, la entrega que ella tenía también al Señor y wow, gloria a Dios. Oye, pues ahora vemos que Brittany habla, yo la conozco pues porque habla muy bien español, pero ya en ese entonces era así, ya hablaba bien español o cómo fue el asunto. ¿Tú la hiciste mexicana, ¿cómo estuvo? sí, sí, fíjate que hablaba poquito, una que otra palabra. De hecho, yo también le batalla con el inglés todavía porque todavía no entendía muy bien. Entonces, y dice ella, yo no sabía que le batallabas con el inglés. Dice, yo no sabía que tenías apenas tenía 4 años, 3, 4 años que acaba de llegar y todavía le batallaba con el inglés. Entonces, dice ella, pues cuando hablaste conmigo se oyó muy bien. Dice, no vi que tuvieras problemas. Dice, hasta ya después que tú me dijiste que estás aprendiendo, que hablara más despacio, entonces ahí ya fue cuando vi que no hablabas así bien inglés fluyente, ¿verdad? Y ella no hablaba nada español, ya fue hasta después que nos casamos y vivimos con mis papás y mis papás le ayudaron a ella a fluir también junto conmigo y con mis papás, ellos también le ayudaron a fluir muy bien en su español. Ahora ya parece más mexicana que Sí, habla, americana, habla digo, muy habla buen muy bien. español, con muy poco acento, increíble y canta en español y todo. Y fíjate que pues es una bendición poder platicar aquí porque nos recuerda también con tu testimonio, nos recuerda lo que venimos a hacer aquí en Estados Unidos, nosotros los pastores, ¿no? O sea, al menos yo en lo personal estoy firme en esa convicción de a quién me llamó el Señor a predicarles y es a familias así como la tuya en aquel entonces que llegaron de México y buscando una iglesia, pues queremos ser nosotros esa iglesia que Sí, recibe a los inmigrantes y que se mantiene en esa línea, ¿no? Queremos continuar en esa línea con las próximas generaciones, que es lo que hemos estado aprendiendo últimamente. Y por cierto, ¿cuántos hijos tienen? Tienen varios, ¿verdad? sí, tenemos cinco, Órale, es, cinco, es, sí, es el una, mayor una, 13 una años. tribu. Sí, o sea, ahí está la tribu Gómez de acá de Fresno. Qué padre, qué bendición. Y pues ellos Sí, también estamos seguros de que están creciendo en el camino del Señor, en todo esto que nosotros les estamos enseñando, viendo a sus papás servir a Dios desde muy jóvenes. Y estamos seguros de que esa siembra va a dar fruto en su tiempo y esperamos que sean esa próxima generación de casa de oración, igual que los míos por acá, que están sí. echándole ganas a la obra y estoy yo ahí todo el tiempo, hey, vamos a hacerlo en español, en español, en español, y para que no se les vaya el español y si no luego quién se queda con la iglesia, ¿no? ¿Quién continúa la iglesia? Si no son nuestros hijos, los hijos de los hermanos, pues quién, ¿no? Pero estamos Sí, seguros de que el Señor tiene cuidado de su iglesia, tiene cuidado de ese ministerio, casa de oración. Y bueno, pastor, pues está muy buena la plática y podremos seguirle aquí por un buen rato, pero también queremos sí, escuchar la palabra, este tema dirigido a los varones que tienes tú el día de hoy, lo estuvimos anunciando el fin de semana y ya estaban los hermanos como a la expectativa y estamos todos los que están conectados, están a la expectativa de escuchar la palabra. Así que te dejo el lugar, pastor, cuando estés orando voy a ingresar para despedirnos y bueno, adelante está con nosotros el pastor Josué Gómez de Casa de Oración Fresno, California, con este tema para varones que todos vamos a aprender algo. Bendiciones, gracias pastor, adelante. no, gracias. Muy bien. Bueno, pues primeramente, hermanos, quiero dar las gracias al pastor David por este tiempo que nos permitió también compartir la palabra y también a todos ustedes que están tomando ese tiempo para escuchar y para escuchar lo que Dios tiene que hablarnos pues en esta tarde, en esta noche, ¿verdad? Así que, ¿qué les parece si oramos y ponemos esta enseñanza en las manos de Dios? Lo invito a que ore junto conmigo. Señor, te damos gracias una vez más porque tú has sido fiel con nosotros, Señor. Cada día nos muestras tu fidelidad, tu misericordia. Cada día, Señor, podemos ver tus manos, Señor, obrando en nuestras vidas, en la vida de nuestros hijos, de nuestra esposa, Señor, de nuestra familia. Gracias, Padre, por todo eso que tú nos das, porque sabemos, Señor, que también tú nos has dado tu palabra, Señor, para que podamos ser guiados, ser alumbrados por ella en nuestro caminar diario, Padre. Te damos gracias por todo lo que tú has hecho, Señor, y todo lo que vas a hacer.
Gracias, Padre. Nos queremos poner en tus manos en esta noche. Habla a nuestro corazón. Que podamos salir de aquí, Señor, con una perspectiva nueva, Señor, o reafirmados en tu palabra, Señor, para algunos también. Que podamos salir de aquí, Señor, diferentes a como llegamos, Padre. Te damos gracias, Señor. Te pedimos que tú obres en cada corazón que está oyendo el día de hoy y a todos los que van a escuchar después también, Señor. Obra en sus vidas, obra en sus corazones. Darles ese redarguye, Señor, con tu Espíritu Santo. Guíalos a toda verdad, Señor, también con tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y bueno, el tema para los que ya han seguido, ¿verdad? Los anuncios que el pastor David Guevara nos estaba diciendo ahorita que han hecho. El tema que le he puesto es un hombre de verdad. Un hombre de verdad. Y yo creo que sí, inmediatamente nos pone a todos como varones a la expectativa, ¿no? ¿Por qué? Porque un hombre de verdad, ya el nombre lo está diciendo, que hay hombres que no son verdaderos, hombres que son de verdad, pero también hombres que son, no podemos decir de mentira, pero son hombres que no son, que son lo contrario, ¿verdad? Porque de contrario pues sería la de mentira, pero también podemos decirlo como falsos, ¿verdad? O solamente personas que no quieren tomar el cargo de lo que el Señor ha puesto en los hombres, que en este caso el varón, ¿verdad? Entonces, quisiera tomar como texto Éxodo 18:21. Le invito a que abra su Biblia o que la encienda si tiene ahí su teléfono, ¿verdad? Déjame poner un tiempo aquí porque si no, a mí me gusta hablar también y me puedo quedar un buen rato. Déjame poner mi tiempo. Ahí está. Bueno, Éxodo 18:21 dice así. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud. Dice así, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Fíjate, en los versículos anteriores a este, si lees el contexto, puedes ver cómo Moisés se encuentra en un momento con el pueblo en el cual estaba ocupadísimo. Estaba ocupadísimo desde la mañana, dice, hasta el anochecer. O sea, él tenía mucho pueblo al cual tenía que guiar, ¿verdad? Al cual tenía que aconsejar, en el cual tenía que juzgar asuntos de entre ellos, ¿verdad? Y podemos ver cómo Moisés estaba muy ocupado, pero también podemos ver que llega un momento en el que el suegro de Moisés, Jetro, llega a él y le dice, ¿sabes qué, Moisés? No vas a poder hacer esto tú solo. Es muchísima gente, es muchísimas cosas que te están trayendo a ti y le dice, vas a desfallecer si continúas así. Y podemos ver cómo este suegro Jetro, el suegro de Moisés, trae un buen consejo de parte de Dios a Moisés. Y de hecho, él empieza a decir, tú, Moisés, sométete a los asuntos de Dios y enseña las ordenanzas de Dios, las leyes, muéstrales el camino por donde deben de andar, lo que deben de hacer. Y le dice, y escoge entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad. Y aquí es donde me quiero enfocar el día de hoy en este tema, varones de verdad. Y yo quería preguntarles, hermanos, o decirles, ¿verdad? ¿Sabía usted que desde el principio Dios ha creado al hombre para que sea líder espiritual en su hogar? Cuando Dios puso al hombre en el Edén, nosotros podemos ver que le dio instrucciones específicas para liderar y gobernar la creación. Y les voy a leer unos versículos, lo puede anotar si gusta, tenga ahí con usted su libreta y anote algunos versículos. Quizás no hay tiempo para andar, ¿verdad? Si es muy rápido en la Biblia, pues qué bueno, ¿verdad? Lo puede buscar. Génesis 1:26 dice así. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreé en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. También podemos ver ahí cómo el Señor le estaba diciendo, hagamos al hombre a nuestra imagen, pero también le decía que señoreé, y le dice a todo, le está diciendo a los peces del mar, a las aves de los cielos, en las bestias y dice, y en toda la tierra. O sea, el hombre estaba hecho para que señoree, ¿verdad? Pero también dice Génesis 2:15, dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase.
Ahí vemos el trabajo del hombre que el Señor había puesto en el hombre, en el varón, ¿verdad? En este mismo capítulo, si usted va a Génesis 2, 19 y 20, usted puede ver también que en esos mismos versículos vemos cómo el Señor trajo también a todos los animales para que les diera nombre a Adán, ¿verdad? Y Adán fue el indicado por Dios para poder nombrar a cada una de esta creación de Dios. Y si te fijas, el dar nombre es una parte de la autoridad que Dios ha dado al hombre, ¿verdad? Entonces, yo lo veía de esta manera. Una persona que tiene autoridad es una persona también que puede poner nombres, ¿verdad? Que puede dar nombres, o más bien dicho, el que pone nombre es porque tiene autoridad, ¿verdad? En este caso, podemos verlo con el varón. El varón se le había dado la autoridad para nombrar a cada una de estas creaciones de Dios, pero también fue el que se le dio la autoridad para poder darle un nombre a la creación que iba a ser su ayuda idónea, a la creación que Dios había, que Dios iba a hacer, ¿verdad? Para que fuera su apoyo. Y lo vemos en Génesis 2:23, dice, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Fíjate, también es Dios mismo que ha determinado que el hombre sea la cabeza del hogar. Este mismo Dios que desde el principio ordenó que el varón, ¿verdad?, labrase la tierra, que el varón fuera el que guardase este huerto, pero también que se enseñoreara de toda la tierra. Este mismo Dios, creador de todas las cosas, es el mismo que ha determinado que el hombre sea la cabeza del hogar. Y escuche bien esto, la cabeza, no el cabezón, ¿verdad? Porque luego hay hombres que en lugar de ser la cabeza, son los cabezones del hogar, ¿verdad? Y no debe ser así. El Señor nos ha llamado para ser cabezas del hogar. Fíjate, como líder, estamos llamados a ir adelante. Como líder del hogar, estamos llamados a ir adelante del pueblo, de nuestra familia, marcando el paso y abriendo camino por el cual nuestra familia va a transitar. Entonces, si un varón descuida esta área en su liderazgo en la familia, no está marcando el paso. Entonces, si el varón no está marcando el paso, ¿quién está marcando el paso? ¿Quién es el que está abriendo el camino para su familia, por donde su familia debería de transitar? ¿Quién lo estará haciendo? ¿Verdad? Yo he escuchado muchas veces que todo hijo necesita la imagen de un padre. Y de hecho, la falta de la imagen del padre bíblico, del padre conforme a la palabra de Dios, ha ocasionado muchas, podemos decirlo de esta manera, desviaciones, distorsiones dentro de la familia. Y eso lo podemos ver muy claro en la sociedad de hoy, ¿verdad? El día de hoy vemos cómo la sociedad se ha totalmente, se puede decir, distorsionado. La familia está muy distorsionada porque el varón no ha tomado su papel dentro del hogar, su rol dentro del hogar como autoridad, como un hombre de verdad. Y es también muy claro que también que el paradigma de la sociedad es muy terco y es muy, o sea, lo tienen al hombre como una persona. Yo lo veía de esta manera, estaba buscando, dije, ¿qué es lo que piensa el mundo del hombre? Y el mundo tiene este paradigma de que el hombre es aquel que llega de trabajar, se quita, ¿verdad?, sus botas o sus zapatos y llega y se sienta en su casa y demanda los alimentos y demanda una cerveza, ¿verdad? Y ese es el paradigma de lo que es ser un hombre en nuestra sociedad. Ellos dicen, no, es que el hombre es el que es el macho, ¿verdad? El que muchas veces le dicen también aquel macho, aquel que no tiene sentimientos, aquel que es duro de corazón, aquel que dice, los hombres no lloran, ¿verdad? Y siempre se tiene ese paradigma de un hombre. De hecho, hay estadísticas que dicen que muchas mujeres piensan menos de sus maridos. ¿Te imaginas? O sea, las mismas mujeres, muchas de ellas, dice que piensan menos de sus maridos, ellos mismas hacen menos a sus maridos. ¿Por qué? Porque ellas tienen ese paradigma también de que dice, bueno, es que al hombre se le puede manipular, es que los hijos también dicen, yo puedo manipular a mis papás les tengo que enfadar, ¿verdad? Les tengo que estar dando lata para obtener lo que tengo.
Y eso es lo que también los hijos piensan. Y todo esto está fuera del orden de Dios. Y de hecho, el día de hoy se ha etiquetado a la masculinidad muchas veces como tóxica. No sé si ustedes han escuchado esto, pero hay una palabra en inglés que le llaman toxic masculinity, ¿verdad? ¿Y qué hacen? Dice, ahora dicen las mujeres, especialmente aquellas que están dejando llevar por el movimiento feminista, y dicen ellas, es que es tóxica la masculinidad, ¿verdad? También ellos piensan que el orden de Dios, el patriarcado que Dios puso, lo tienen como algo tóxico. Dicen, es que ya no está bien, eso no está bien. Y de hecho, Efesios, le invito a que lo lea, Efesios 5:23, dice lo siguiente, dice así, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, el cual es su cuerpo y él es su salvador. Y vemos algo bien interesante. La ordenanza o el orden de Dios es muy directo, ¿verdad? Ahora sí que no es mandado a decir, ¿no? ¿Verdad? O sea, no de decir, tenemos que buscar, ¿verdad? Y discernir cuál es el orden de Dios, no. O sea, sí se discierne la palabra de Dios, pero el mandato es bien claro. Y dice, porque el marido es cabeza de la mujer y por ende es cabeza del hogar, ¿verdad? Y el marido debe tomar esa responsabilidad que Dios le ha dado. Yo hablaba con los hermanos hace un tiempo, hace unas semanas, acerca de una serie que comenzamos aquí en Fresno, que se llama El Orden de Dios, La familia en el orden de Dios. Ese fue el título que le pusimos a esta serie. Y yo hablaba con los hermanos, digo, qué tristeza que podemos decirlo así, que un presidente ponga a alguien encargado como el encargado, el jefe, ¿verdad? El general del ejército, y que el general del ejército no supiera cómo delegar o que no supiera cómo usar su autoridad. ¿Te imaginas qué desastre sería, qué desorden sería de una persona así? Una persona que en lugar de usar su autoridad diga, pues es que yo no quiero, pues a mí me pusieron como aquel general, ¿verdad? Aquel que está encargado del ejército, pero yo no sé, ¿verdad? O algo así. ¿Te imaginas qué feo, no? Para el que lo puso, o sea, para el presidente en este caso, que dijera, tú eres el encargado del ejército, y que dijera, no, pues ahí está todo el ejército en desorden, no saben qué hacer, ¿verdad? Cada quien haciendo lo que mejor le parezca y todo un desorden. Y eso no es lo que el Señor quiere para la familia. El Señor quiere que la familia tenga su orden y siga el orden de Dios. Ahora, si usted ha estado se puede decir, muy atento a las noticias, podemos ver que desde el año 1960 para acá, empezó el movimiento feminista que fue creciendo mucho. Y este movimiento feminista ha llegado hasta el punto en el cual hubo muchos cambios, sí, hubo cambios buenos, ¿verdad? Dentro de este grupo, pero también ha llegado hasta el punto de decir que, se puede decir de esta manera, degradar al varón. O sea, ya no nomás era pelear por los derechos de la mujer para que hiciera ciertas cosas, ¿verdad? En este caso, los trabajos que solamente eran para los hombres o cosas así, la votación, ¿verdad? Que normalmente lo hacían solo los hombres. Entonces, hubo cosas que cambiaron para bien, pero ahora ha llegado un punto en el que el feminismo ha entrado dentro de la iglesia, dentro de la sociedad primero, ¿verdad? Y se ha disminuido, no sé si se dice disminuido o se ha metido dentro de las iglesias y dentro de las familias también. De hecho, ha llegado hasta el punto en que las mujeres dicen, no, es que yo no necesito al varón, ¿verdad? Hasta ese punto ha llegado o dicen, no necesito, no, yo no necesito que el varón sea el que sea a cargo de la familia, ¿verdad? O que sea el que ponga orden en la familia. Dicen, yo lo hago, y ellas toman ese puesto del varón porque el varón no se ha levantado a hacer lo que le toca hacer, que es ser un buen hombre de verdad. Y vamos a entrar un poquito más en esa área también, pero quisiera formar una base para poder entrar. Fíjate, Génesis 3:16, esto fue lo que dijo el Señor y por lo cual, y por como estuvo escrito ya, lo que estamos viendo también que está pasando el día de hoy. Dice así, Génesis 3:16, dice, a la mujer dijo, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará
de ti. Ahora, es lo mismo que estamos viendo que está pasando el día de hoy. La mujer no se deja. Dice, no, 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 ¿cómo que el varón quiere enseñorearse a la mujer? Y como la mujer no se deja, pues ahí viene el varón y lo quiere hacer por la fuerza, ¿verdad? Y ahí es cuando empieza el desorden dentro de la familia, viene también las peleas, ¿verdad? Las discusiones por querer tomar el control de la familia. Pero la pregunta sería la siguiente. ¿Sabe usted que la Biblia, que la palabra de Dios todavía sigue teniendo la estructura correcta para el orden en la familia? ¿Sigue teniendo la estructura correcta para el varón dentro del hogar? Y la estructura correcta del Señor es que el varón sea un líder, que el varón sea el sacerdote de la familia, aquel que lleva a la familia abriendo paso, el que va adelante guiando a la familia, abriendo paso para su pueblo, para su familia y por lo tanto enseñándoles la palabra de Dios. Ahora, dicho todo esto, nosotros podemos ver cómo el Señor siempre tenía en alta estima también a los hombres, ¿verdad? Todos los apóstoles también sabemos que fueron hombres. La Biblia fue escrita principalmente por hombres también. Y según las escrituras, los hombres dice que son cabeza de la familia, cabeza en el hogar. Y yo veía algo con Moisés. Si tú vas a Ezequiel 22:30, podemos ver cómo ahora el Señor buscaba a alguien que pudiera guiar al pueblo al arrepentimiento, porque el pueblo había llegado a un tiempo que ya se había desordenado, había llegado el tiempo en que no había nadie, no había un hombre que pudiera pararse en la brecha. Y fíjate lo que dice Ezequiel 22:30. Aquí vemos al sacerdote y profeta Ezequiel. Dice el versículo 30, dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese. Y dice, y no lo hallé. Fíjate qué triste. El Señor buscaba un hombre dispuesto a pararse en la brecha por su pueblo, por su familia, por su generación. Y dice la palabra que no lo encontró. Y hoy quiero preguntarte en esta noche, ¿podrá el Señor encontrar en ti a un hombre que está dispuesto a pararse en la brecha por su familia, por tu familia, por tu pueblo, por los tuyos? ¿Podrá el Señor encontrar en ti ese hombre que se pone en la brecha? Y poner en la brecha estamos hablando de que, según el texto, ¿verdad? Dios está buscando al menos una persona, un hombre que lo haga, que diga, yo, Señor, yo quiero ser ese hombre de verdad que tú andas buscando, ese hombre de verdad que se va a parar a la brecha por mi familia, por mis hijos, por mi esposa, Señor. Yo quiero ser ese hombre que se va a levantar. Podemos ver cómo un hombre que se para a la brecha es un hombre que se levanta y está listo para contraatacar. Es un hombre que se levanta un cerco de protección con la palabra de Dios, con los estatutos de Dios, para su familia, para los suyos también, ¿verdad? Un hombre que se para a la brecha es un hombre que tiene una postura firme, una postura de guerrero, listo para contraatacar, listo para conquistar, listo para avanzar, para guiar al pueblo. Ahora, nosotros como hombres se nos ha dado ese llamado de ser esos hombres de verdad. Y quiero continuar en esa área. Podemos ver nosotros que si un hombre de verdad, si un hombre no está poniendo en marcha su autoridad que el Señor le ha dado para guiar y para enseñar y para servir a su familia, entonces no está haciendo lo que el Señor le llamó a hacer. De hecho, el Salmo 127:1 dice así, se los leo. Dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Entonces, como hombres, si tu preocupación es más por tu trabajo, si tu preocupación es más por traer los alimentos, ¿verdad? Físicos, más que el alimento espiritual, ¿verdad? Claro que sí, debemos de ser esas personas que traen, ¿verdad? Lo que la familia necesita, claro que sí, porque la palabra de Dios dice que si no lo hacemos, somos incrédulos, ¿verdad? Tenemos que suplir para los nuestros, pero tenemos que tener un nivel nosotros tenemos que poner qué es lo primordial.
¿verdad? De hecho, el Señor dice en su palabra que busquemos primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Eso lo sabemos y lo conocemos muy bien. Entonces, si un hombre de verdad conoce esto, un hombre se preocupa primero por las cosas de Dios, que estamos hablando por la familia, que la familia sea guiada en las cosas de Dios, que la familia sea instruida en las cosas de Dios, ¿verdad? Que sea un líder para su familia. Esto es lo que hace el hombre dentro de la familia, ¿verdad? Es ese hombre de verdad. Fíjate, podemos ver que el diseño de Dios es el orden de Dios, lo diseñó el Señor, ¿verdad? Ese fue un diseño de Dios. No fue diseño humano, no tuvo ahí manos humanas para poner ese orden, sino que Dios mismo lo hizo y él ordenó al varón como cabeza del hogar. Entonces, para una mujer, someterse al marido es someterse a Cristo. Es decir, Señor, yo confío en lo que tu palabra dice, que tú lo has puesto como varón, que tú lo has puesto como autoridad y me someto a él como me someto a ti. Y el sometimiento al marido ahora se torna un sometimiento a Cristo. Y créeme que cuando nos sometemos a la palabra de Dios, nada va mal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si el Señor nos lo dijo, es porque es correcto y es porque es lo que Él requiere de nosotros. Entonces, ese es el orden de la familia. En Éxodo 18:21 continúo, dice, además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios. Pero fíjate lo que dice también. Dice, varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan, dice, la avaricia. Y quiero decir esto, un hombre de verdad es primordialmente o primeramente una persona que es temerosa de Dios. Eso es lo que es un hombre de verdad. Una persona que es temerosa de Dios. Te voy a leer Proverbios 1:7. Si lo tienes en tu Biblia, lo puedes buscar o lo puedes anotar. Proverbios 1:7 dice así. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Fíjate, hasta que nosotros comprendamos quién es Dios y desarrollemos el temor reverente hacia el Señor, entonces no podremos adquirir la verdadera sabiduría. Dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Un varón de verdad es un varón temeroso de Dios. Un varón que sabe que la palabra de Dios es algo que tenemos que escuchar, que tenemos que no solamente oír, sino ser hacedores de ella también. Es un varón que sabe que tiene que enseñarle a sus hijos la palabra de Dios, que tiene que llevar, ¿verdad?, a su esposa a la palabra de Dios también, no solamente a sus hijos, sino también a su esposa, guiarla espiritualmente. Y hasta que comprendamos quién es Dios y desarrollemos ese temor reverencial hacia Él, no vamos a poder adquirir la sabiduría de Dios. La verdadera sabiduría solo viene cuando nosotros entendemos quién es Dios y que Él es santo, que Él es justo y que Él es soberano y que su palabra es verdad y que su palabra es útil, como dice también, lo podemos ver en 2 de Timoteo. Su palabra es útil también para enseñar, para redarguir, para instruir, ¿verdad? Y nosotros podemos ver que si nosotros estamos temerosos de Dios, entonces dice que podemos obtener la sabiduría de Dios. Dice, aquellos insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, pero aquellos que son temerosos de Dios están escuchando esta palabra y están diciendo, es cierto, tengo que tomar el cargo que Dios me ha dado, tengo que tomar la autoridad que Dios me ha dado como varón, como sacerdote del hogar, como aquel cabeza y no cabezón, ¿verdad? Deuteronomio 10:20, déjeme compartírselos también, dice así. Dice, a Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás. Fíjate cómo dice, a Jehová tu Dios temerás. Está hablando de ese temor reverencial ante Dios, de ese temor por hacer las cosas de Dios, hacer las cosas bien como el Señor manda. Fíjate, el temor a Dios es la base para nuestro andar en sus caminos, para servirle, para amarle, es el temor a Dios. Y yo puedo decirlo, podría llegar hasta decirlo de esta manera, tu temor a Dios
se va a ver, se va a ver. O sea, no solamente es, yo en mi corazón temo al Señor, ¿verdad? No, sí, muy espiritual, ¿verdad? Decir, no, pues es que yo soy muy temeroso de Dios. Pero ¿sabes una cosa? El temor de Dios se mira, se puede ver en la persona, se puede ver en el varón. El varón temeroso de Dios está siempre atento a la necesidad espiritual de su familia, a las necesidades físicas, claro, también, ¿verdad? Lleva a sus hijos a la iglesia a que sean enseñados también. Dice, ¿sabes qué? Es necesario ah, que nos congreguemos, la palabra de Dios lo dice, y como es temeroso de Dios, dice, tenemos que congregarnos. Un varón de Dios sabe la importancia de lo que es las cosas de Dios, sabe poner en orden sus prioridades dentro del hogar. Eso es lo que hace un varón temeroso de Dios. Entonces, tú puedes decir, Josué, pues yo soy temeroso de Dios, me gusta leer la Biblia, ¿verdad? Y vieras, yo siempre, ¿verdad? Muchos dicen, hay varones que pueden llegar hasta decir, no, ¿verdad? Yo honro a Dios mucho y oro muchas veces, ¿verdad? Todo el día estoy orando. Y sí, pero si tu temor a Dios no es palpable, no se mira, entonces se puede dudar de que en realidad también haya un temor de Dios, porque se va a ver, se va a palpar dentro de tus hijos, dentro de tu esposa, dentro de tu vida diaria. Es más, las personas van a decir, oyes, tú eres una persona diferente, ¿verdad? No eres como los otros hombres. Puedo ver algo especial, ¿verdad? En ti. Y eso sirve para nosotros, para poder entonces evangelizar y decir, ¿sabes qué? Sí, la verdad sí es que el Señor me cambió. El Señor ha hecho muchas cosas en mi vida. Antes pensaba de esta manera, pero ahora ya no. Antes era de esta manera, pero ahora ya no. ¿Verdad? El Señor me ha cambiado. Soy una nueva criatura en Cristo. Y ellos pueden ver, porque ¿sabes qué? Ellos pueden palpar el cambio que hay en ti. Dicen, oye, es cierto, dice, yo lo puedo ver, lo pude ver en ti y puedo ver ese cambio y no solamente como muchos dicen, ¿verdad? Llegan y quieren evangelizar y a bibliazos, ¿verdad? Y están dando con la Biblia a la gente y la gente ahí, ¿verdad? Ah, así, pues, dicen, pues sí, me das bibliazos, me dices y me dices, pero no haces. Entonces, ¿ahí qué, verdad? ahí qué va a pasar. Claro que no te van a creer, sino, pues, primero ponlo en ti y después me dices, ¿verdad? Pero yo me acuerdo unas palabras del pastor Chuy que nos mencionaba y decía, el mejor evangelismo es el de tu vida transformada. ¿Por qué? Porque ellos pueden verlo, ellos pueden palparlo, ellos pueden ver el cambio en tu vida. Y el Señor dice, a Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás. Deuteronomio 10:12 también se los leo. Dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Fíjate cómo dice, ¿qué es lo que pide Jehová de ti? Eso es lo que nos dice. Dice, que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames. ¿Y sabes qué? Una persona, un hombre de verdad, que ama a Dios con todo su corazón, que busca andar en los caminos de Dios, que busca hacer la voluntad de Dios y que eso está en su corazón diario, es una persona que se deleita en la palabra de Dios. Es una persona que se empapa de la palabra de Dios. Y ¿cómo puedes enseñarle a tus hijos la palabra de Dios si tú no estás empapado de ella? Si ellos no pueden ver que la palabra de Dios fluye y ahora sí que se desborda de tu vida. Así debe de ser el hombre de Dios, el varón de Dios, un hombre de verdad, de virtud, también dice la palabra. Fíjate, el Salmo 1, versículo 1 al 4, se los leo. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Dice, bienaventurado, es un hombre bendecido, ¿verdad? Aquel que no anduvo en esos consejos de malos, en los caminos de maldad, ¿verdad? Dice, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, dice el 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Qué decíamos? Estar empapados de la palabra de Dios. Cuando estamos empapados es porque la palabra de Dios es un deleite. La palabra de Dios es la que nos llena,
la que nos guía, ¿verdad? La que nos corrige. Y siempre es un deleite en nuestro corazón estar meditando de día y de noche, de día y de noche. Yo me acuerdo, el pastor David, cuando me mandó el mensaje y me dijo, pastor, dice, queríamos preguntar si puedes dar el mensaje para los varones. Y me acuerdo que el día anterior yo estaba leyendo sobre la historia de Jetro, ¿verdad? El suegro de Moisés. Y yo me acuerdo que lo estaba leyendo y meditaba en estas palabras que decía Jetro a Moisés, varones de virtud, varones de verdad. Y yo meditaba en estas palabras y decía, Señor, ¿cómo tú quieres que seamos hombres de verdad? ¿Verdad? Y cuando me mandó este mensaje el pastor David, yo no cliqueó en ese momento, ¿verdad? Pero le dije, no, claro que sí. Y cuando me dijo, me mandas el tema, ¿verdad? Para poderlo anunciar. Y estaba orando el Señor y el Señor me dijo, ¿qué es lo que te he estado hablando? Y dije, de veras, Señor, me has estado hablando de que seamos hombres de verdad, hombres de virtud. Y así que no tuve que pensarlo mucho, inmediatamente, ¿verdad? Después de esa confirmación de parte de Dios, le dije al pastor David, ¿sabes qué, pastor David? El tema ya está. Le dijo, ya el Señor me lo ha dado y es hombres de verdad, hombres que se paran en la brecha, hombres que son de virtud, que temen a Dios, que no son avariciosos por ganancias deshonestas. Eso es un hombre de verdad. Fíjate, el Salmo 1:3 continúa diciendo así. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, fíjate, todo lo que hace, ¿qué dice? Prosperará. No es el evangelio de la prosperidad, pero el Señor te dice, si tú eres esa persona que nos dice ahí, bienaventurado el varón, que no anda en consejos de malos, está diciendo que no está siempre en esos caminos de aquellos que no conocen a Dios, aquel que no está siguiendo esa tendencia de pecado, aquel que se está purificando, aquel que busca la palabra de Dios, que su delicia es la palabra de Dios, aquel que en su ley, que en la ley de Dios medita de día y de noche, será, dice, como un árbol plantado. Ese árbol frondoso que pone sus raíces junto a corrientes de aguas. Fíjate, está hablando de un árbol que ha sido plantado por Dios, que ha sido trasplantado por Dios de una tierra que era completamente desierta, sin agua, sin nutrientes, a una tierra fértil donde el agua fluye, donde puede ser fortalecida por la palabra de Dios. Y dice, y todo lo que hace, prosperará. Todo lo que hace en la palabra de Dios, lo hace, todo lo que hace esta persona que está plantado junto a aguas de corrientes, que es la palabra de Dios. ¿Por qué dice que prosperará? Porque lo hace ahora sí que bajo la voluntad de Dios. Eso es lo que nos da a entender a nosotros. Y la prosperidad que nos trae a nosotros es hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos saben que si hacemos la voluntad de Dios, el Señor va a bendecir? ¿Verdad? Y de hecho, las pruebas son bendición también para nosotros. ¿Por qué? Porque aprendemos muchísimo. El Señor nos enseña la confianza en Él. Y muchos dicen, no, Josué, pues dices que todo prosperaremos, ¿verdad? Y que dice la palabra que todo lo que hace prospera, pero pues vieras si yo estoy pasando por una dificultad bien fuerte. Digo, bueno, el Señor está usando esas dificultades también. Muchas de esas dificultades, entendamos también esto, que son consecuencias de lo que ya hicimos mal, de no obedecer, de no buscar a Dios. Y esas consecuencias las pagamos. Y podemos pedirle a Dios que nos aligere esa consecuencia o que nos la quite, si es posible, ¿verdad? Pero el Señor es soberano. Y nosotros debemos de alinearnos a su palabra y decir, Señor, yo sé que tú dices en tu palabra que todo obra para bien para aquellos que te aman. Y lo entiendo, Señor, y esa palabra yo la reconozco como verdadera. Y yo sé que aunque esté pasando por tiempos difíciles, tiempos malos, que todo va a obrar para bien para tu gloria, Señor, porque en ti confío. Y cuando nosotros entendemos todo esto, dice, todo lo que hace prosperará. ¿Por qué? Porque mira todo desde los beneficios hasta las pruebas como algo beneficioso para la vida del creyente. Fíjate, Primera de Corintios 11:3 dice así. Dice, quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Ahora, aquí nos está llamando a nosotros como varones y decir, así como ustedes son la cabeza del hogar, yo soy la cabeza de ustedes también.
¿Qué significa esto? Que si nosotros no estamos sometidos a Cristo, ¿cómo podremos ser varones de verdad? ¿Cómo podremos ser varones de virtud? Si no estamos sujetándonos a nuestra gran autoridad, que es el Señor, ¿cómo podemos nosotros pedir que se respete nuestra autoridad dentro de la iglesia? Si nosotros no respetamos la autoridad de Dios, la autoridad de Cristo en nosotros, dice, quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. En este versículo de 1 Corintios 11:3 podemos ver la prerrogativa divina. Cristo se somete a Dios, el hombre se somete a Cristo y la mujer se somete al hombre, al varón, ¿verdad? Entonces, si el esposo va a guiar a la esposa según el diseño de Dios, primero el esposo debe de someterse a Cristo, porque la esposa se le es llamada a someterse al marido conforme al Señor. Se le dice, tienes que someterte a tu marido como al Señor, ¿verdad? También al marido se le dice, sométete a Cristo. Cristo es la cabeza del varón. Y si nosotros como varones no tenemos esto bien claro, lo que el Señor ha hecho con nosotros y por nosotros en nuestras familias, entonces no vamos a poder ser bien hombres de verdad, no vamos a poder ser esos hombres de verdad, de hecho. Entonces decíamos lo siguiente, 1 Corintios decía que sepamos que Cristo es la cabeza de todo varón. Ahora, también hay algo aquí interesante para los solteros, porque muchas veces todos dicen, no, pues Josué, pues hablas para los que están casados, pero ¿qué tal yo? Soy soltero, ¿verdad? Como ahí, ¿qué hay, verdad? ¿Qué es lo que la palabra de Dios dice? De hecho, nosotros tenemos que ver una cosa también para los solteros. Un hombre que está considerando casarse, un hombre que está diciendo, ¿sabes qué? Josué, yo estoy soltero aún, pero me voy a casar. Me comentaba el pastor David que van a tener unas bodas colectivas pronto. Gloria a Dios, qué bueno que van a tomar esa decisión, ¿verdad? Un hombre que está considerado casarse debe de hacerse preguntas como, ¿estoy siguiendo al Señor de tal manera que pueda conocer su voz? ¿Estoy siguiendo al Señor de tal manera que pueda yo también ser una guía espiritual para mi esposa? Debe de considerarse eso, porque te imaginas un hombre que no se somete a Cristo, que no sabe someterse a Dios, ¿cómo, cómo va a poder liderar a su familia? ¿Cómo va a poder guiar al Señor, a su esposa? Se ha dicho que solamente los que están cerca escuchan, y eso se dice, hay un dicho, ¿verdad? El que está cerca escucha, así igual con los varones con Dios. El que está cerca de Cristo está atento y puede escuchar la voz de Dios y puede escuchar el mandato de Dios hablándole por muchas maneras, ¿verdad? Que le habla al hombre. Entonces, aquel hombre que está atento escuchando la voz de Dios puede ser un buen líder para su familia. Ese hombre, entonces, sus caminos son enderezados, sus caminos son conforme a la palabra de Dios porque está atento a la voz de Dios. Y ese hombre puede ser un buen líder para su familia. También es importante para las mujeres, ¿verdad? Porque la mujer, sí es importante que el hombre escuche a Dios, pero también la mujer debe escuchar a Dios, porque se le dice que tiene que someterse al marido como al Señor. Y la mujer también debe de ser una persona que está escuchando la dirección de Dios. Uh, Ellas deben considerar también, si están pensando en casarse, deben considerar, ¿este hombre es un hombre que se somete a Dios? ¿Que se somete a Cristo como su cabeza? Este hombre está siguiendo a Cristo de tal manera que yo pueda someterme a Él porque tengo la confianza de que Él está en el Señor, que está en Cristo. Y es algo para pensar y decir, bueno, hay que ver estas cosas, porque ahora sí que Lucas 16:10, lo voy a parafrasear, pero podemos ver que dice, el que es infiel en lo poco, será infiel con lo mucho. Perdón, ¿sí o no? La palabra, ¿verdad? Entonces, si él es infiel con, con el Señor, ¿te imaginas, verdad? ¿Qué te hace pensar también que va a ser una persona fiel en el matrimonio? De hecho, hoy en día, esto es lo que está pasando con los matrimonios. Todos aquellos varones prometen
hacen sus pactos, ¿verdad? Con su esposa en el casamiento y dicen, te prometo serte fiel hasta la muerte, no sé, hasta que la muerte nos separe. Y muchas veces todas esas palabras quedan en puras palabras. Ves que al año empiezan los ataques, las peleas, las diferencias, a unos en meses, otros en un año, otros en dos, y de repente ya empiezan con que diferencia de caracteres, ¿verdad? Algo así le llaman, ¿verdad? Tuvimos incompatibilidad de caracteres y entonces pues ya dicen, nos vamos a separar, nos vamos a divorciar. Y ahí se demuestra que no todos estaban listos para serle fiel a su esposa. Porque un hombre que teme al Señor, un hombre de verdad, de virtud, un hombre que es fiel, va a ser fiel también, no solamente a Dios, pero a su esposa, porque el Señor así lo mandó a hacer. Fíjate, otro lo podemos leer eso a través de la Escritura también. Por ejemplo, 2 de Timoteo 2:22, dice así, le hablaba Pablo a Timoteo, le decía, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Aquí estamos viendo cómo Pablo le decía a Timoteo, tú también, ¿verdad? Debes de buscar esos hombres fieles, debes de encargarles esta encomienda para que ellos también sean buenos pastores, buenos predicadores de la palabra de Dios. Pero vemos la palabra que dice hombres fieles. Y este es otro punto. Un hombre de verdad es un hombre fiel. Es un hombre que permanece fiel a Dios y a su esposa, a sus hijos, fiel a la palabra de Dios. Eso es un hombre de verdad. Dice Éxodo 18:21. Continúa, dice, varones de verdad. Aquí la palabra verdad, cuando la empezamos a desmenuzar y ver de qué palabra hebrea viene de la palabra met, que es fiel, fidelidad, honradez. Está hablando aquí de que la verdad, dice el significado, dice lo que se ajusta a la realidad en contraste con lo falso. Entonces, cuando está diciendo un hombre de verdad, está diciendo es un hombre fiel. Es un hombre fiel, es un hombre honrado, es un hombre seguro, veraz, digno de confianza, íntegro, firme, imparcial. Eso es un hombre fiel. Y la Biblia está llena de ejemplos de hombres fieles. Y podíamos pasarnos mucho tiempo viendo los ejemplos, pero déjame nombrarte nomás unos. Enoc fue un hombre fiel. ¿Cuántos recuerdan Enoc? Fíjate, Génesis 5:21. Déjame compartírselos, ya me lo estamos acabando. Déjeme compartirle estos versículos, lo puede anotar. Génesis 5:21 dice, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y dice el 22, y caminó Enoc con Dios. Enoc era un hombre de carne y hueso. Enoc era un hombre como tú y como yo. Pero ¿sabes qué? También él era un hombre de verdad. ¿Por qué? Porque era un hombre fiel a Dios. Caminó con Dios. Significa que estuvo atento, estuvo transitando, fue guía, ¿verdad? Fue guiado por el Señor, por la senda que conduce hacia el Señor. Y el Señor se lo llevó. ¿Puedes ver ese ejemplo de fidelidad de este hombre que vivió para el Señor, vivió conforme a la palabra del Señor, a los caminos del Señor, y el Señor se lo llevó? Así que ese fue un hombre que fue fiel, un hombre honrado, un hombre que la palabra de Dios nos está diciendo que es un ejemplo a seguir también nosotros. Porque muchas veces tendemos a pensar, no, es que somos hombres y fallamos, ¿verdad? Como humanos. Pues sí, pero la palabra de Dios también nos da ejemplos de personas que también tuvieron como nosotros de carne y hueso, como Enoc, como Jesús, ¿verdad? También. Y vemos cómo ellos pasaron por tentaciones también, pero sin embargo fueron hombres que se mantuvieron fieles, fueron personas que se mantuvieron fieles a Dios, fieles a la palabra de Dios, a sus leyes, a sus mandamientos. Y en este caso de Enoc, el Señor se lo llevó. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que sí se puede, que sí se puede caminar. Fíjate, Hebreos 11:5 dice así. Dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Dice, y antes que fuese traspuesto, fíjate la palabra, antes que fuese traspuesto, antes de que el Señor se lo llevara,
tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Un hombre de verdad es un hombre fiel, un hombre también de testimonio. Un hombre que tiene testimonio de haber agradado a Dios. O es un hombre que camina con Dios, un hombre de buen testimonio. El caminar con Dios significa tener buen testimonio, tal grado que el Señor se complace, que el Señor dice, esto es lo que busco de mis siervos, esto es lo que busco de mi hijo, y se agrada en ellos. ¿Por qué? Dice ahí, tuvo buen testimonio de haber agradado a Dios. El testimonio que tuvo Enoc, el Señor fue para el Señor de agrado a él. Ahora sí que, como podemos decir, un olor fragante delante del Señor. Ahora, cuando nosotros vemos en la manera en que el Señor nos amó, dice la palabra Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Nosotros podemos tener un ejemplo para nosotros como varones, el ejemplo de Jesús. Y quiero terminar, hermanos, porque yo sé que el tiempo se me está yendo rápido. El ejemplo de Jesús, de un hombre de verdad, que nosotros podemos tomar y tomar ese ejemplo y estudiar lo que Jesús, cómo actuó, cuál fue su respuesta ante las aflicciones, ante las tentaciones, ante lo que pasó, ¿verdad? Él cuando estuvo en tierra, viviendo entre nosotros, ¿verdad? Entonces nos puede enseñar muchas cosas, pero cuando vemos un hombre de verdad en Jesús, podemos ver cómo Él nos mostró su amor por todos. Dice que aún siendo nosotros pecadores, el Señor nos amó. Y sabes que eso es un hombre de verdad, un hombre que ama desinteresadamente, un hombre que dice, ¿sabes qué? Yo amo así como Jesús amó porque él es mi mayor ejemplo. Y un hombre dice, yo amo desinteresadamente, amo a mi prójimo, amo a mi esposa, amo a mis hijos. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos mandó el Señor a hacer. El Señor dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nosotros leemos esto y decimos, ah, qué bonito, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero el Señor nos enseña también a nosotros como varones, ustedes también, soy el ejemplo de amor. El ejemplo de amor para con todo. Dice que amó al mundo, amó a toda la humanidad. A pesar de que la humanidad era como era y estaba en pecado, estaba haciendo tantas cosas, el Señor dice, yo de todos modos los amo y di mi hijo para que todo aquel que en él cree, dice, no se pierda. ¿Por qué? Porque tenía un amor desinteresado, el amor ágape de Dios. Y ese amor es el que pide el Señor que tengan los hombres, que tengamos todos, de hecho, ¿verdad? Pero en este caso estoy hablando para los varones, que tengamos los varones para todos, para con nuestro prójimo, para con el que esté a nuestro lado, ¿verdad? No nomás solamente con la familia. De hecho, eso es otra cosa que nosotros podemos aprender de Dios. La otra es esta, un varón de Dios, un hombre de verdad, que tiene su ejemplo, como su ejemplo primordial a Jesús, es un varón que ama a su esposa. Y esto es bien interesante porque, ¿sabes? El amar a la esposa, el Señor nos lo enseñó también, como decía el pastor David al principio, ¿verdad? Estamos en la plática y él decía, sí, el Señor no estuvo casado, ¿verdad? Pero nos enseñó su amor para con la iglesia. ¿Qué hizo el Señor? Dice que se entregó a sí mismo por ella, por la iglesia, por ti, por mí. Y de esa manera el Señor nos pone el ejemplo, nosotros varones, a que seamos hombres que estamos dispuestos a dar nuestra vida por nuestra esposa. Decimos, ¿sabes qué? Amo a mi esposa de tal manera que, ¿verdad? Que puedo dar mi vida por ella. También el Señor nos enseña en su ejemplo con sus discípulos de un hombre de verdad. El Señor estuvo con sus discípulos y les enseñaba y de día y de noche estaba ahí con ellos enseñándoles. Eso nos enseña a nuestros varones a ser buenos maestros para nuestros hijos. Nos enseña que nosotros debemos ser nuestros hijos, lo podemos poner de esta manera, son nuestros discípulos, nuestros primeros discípulos, ¿verdad? A los cuales nosotros debemos discipular y guiar. Me acuerdo mi hija Sara les comentaba a los hermanos allá en Modesto ayer, le dije, mi hija Sara tiene 8 años, ¿verdad? Y Sara, acabamos de llegar el jueves de la iglesia, llegamos a la casa, que es su casa, aquí en Fresno, y me dice, papá, me dice papi, ¿verdad? Dice, papi, dice, ¿cuántos días faltan para ir a la iglesia? Yo me le quedé viendo y le dije, acabamos de llegar de la iglesia, ¿verdad? Acabamos de llegar de ahí. No, sí, pero ¿cuántos días faltan? Le digo, 2 días más, 2 días más.
Y dijo, ok, ¿no? Y ya se fue bien contenta. Y le digo, ese debería ser el deseo de cada cristiano. Decir, ¿cuántos días faltan? ¿Cuántos días faltan? Quiero aprender de Dios también. O sea, aprendemos en la casa, claro, ¿verdad? Pero el compañerismo, el ser obedientes a la palabra de Dios, de congregarnos, eso debe de estar en nuestro corazón. Y yo veía a mi hija y decía, qué gloria a Dios, ¿verdad? Que ese anhelo está creciente en ella, de decir, quiero estar ahí, ¿verdad? O mi hija, la más grandecita, tiene 10 años, ¿verdad? Y ella a veces me llama, ¿verdad? Y me llama mi esposa y me dice, oye, dice Loren que qué horas vas a llegar si vamos a tener estudio bíblico, ¿verdad? Y le digo, no, dile que sí, que ahorita voy. Y a veces ando ocupado acá en la oficina preparando el mensaje o haciendo algo, y le digo, ahí voy, ¿verdad? Y termino todo lo que tengo que hacer, cierro todo y vámonos, ¿verdad? Porque sé la importancia de nuestros hijos también. Y ellos también contentos. De hecho, ahora empezamos a hacer algo que les digo, tienen que marcar sus Biblias, ¿verdad? Les dio un plumón esos resaltantes. Digo, cada que vayamos por un versículo, márquenlo para que ustedes sepan que ya lo estudiamos y al final estar viendo el progreso en lugar de nomás verlo. Digo, quiero que lo señales. Y está ayudando muchísimo el progreso de nuestros hijos. Pero un hombre de verdad, para cerrar con esto, es un hombre que va a discipular a sus hijos. Es un hombre que va a guiarlos espiritualmente y los va a llevar por la senda de Dios. Y el Señor se encarga de lo demás. Nosotros, nuestro trabajo es enseñarles. Y el Señor es el que hace el trabajo de redarguir, es el que hace el trabajo de conversión. Los padres no podemos ni convertirlos ni en ranas, ¿verdad? Pero el Señor sí los convierte. El Señor es el que transforma. Entonces, varones, echémosle ganas y seamos ese hombre de verdad que Dios nos ha llamado a ser. Tomemos la autoridad que el Señor nos ha dado y seamos responsables con nuestra familia, con nuestro hogar, con Dios primordialmente, porque el Señor te va a pedir cuentas de tu familia. Amén. Le invito a que hagamos una oración para cerrar. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque sabemos que tú nos confrontas, Señor, con ella. Tú nos hablas, nos llenas, Señor, de ella. Estamos agradecidos contigo porque cada día que tu palabra nos alumbra, cada día que tu palabra llega a nuestro corazón, podemos ver, Señor, que corta muchas áreas que todavía no estaban bien, Señor. Y estamos agradecidos con tu palabra porque podemos ser guiados por ella. Porque no tenemos que andar adivinando qué es lo que tú deseas de nosotros, qué es lo que tú quieres de nosotros. Tu palabra está plasmada y nos has dicho cuál es tu voluntad. Y Señor, como varones, nos has pedido que no debemos esperar ser servidos por nuestras familias. Debemos ser servidores para ellos, ¿sí? Esa es la verdadera autoridad que tú nos das, de servicio, para ti y para nuestra familia. Te damos gracias por los varones, por todos, Señor, los que nos están escuchando en esta enseñanza. Te pido por cada uno de ellos que tú sigas instruyéndolos en el camino correcto, que tú sigas instruyéndole en tu palabra, que tu Espíritu Santo siga redarguyendo, siga poniendo dirección en sus vidas y que ellos puedan tomar esa iniciativa de pararse en la brecha, esa iniciativa de decir, yo soy un hombre de verdad y me paro a la brecha por mi familia, por mis hijos, por la iglesia, por mis hermanos, por todos aquellos, Señor, al cual tú nos has llamado a ser luz y sal. Gracias, Señor. Nos ponemos en tus manos en esta noche y estamos agradecidos eternamente contigo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Amén, amén. Gracias, Pastor Josué. Es una bendición, muchos desafíos y creo que nosotros los varones somos los que debemos de estar ahí dispuestos a recibir el barazo del Señor de vez en cuando, ¿no? Pero también el aliento, porque el Señor nos exhorta y nos recuerda que Él ya nos ha dado lo suficiente para poder cumplir con sus expectativas y eso es una bendición, saber que no vamos por nuestra cuenta, sino que Él nos acompaña, Él va con nosotros. Y una familia que crece o que se desarrolla en el temor de Dios, guiados por el varón, por supuesto, es una familia que va a salir adelante. Nosotros somos el resultado de eso, tanto tu caso como mi caso, somos el fruto de papás, de varones que estuvieron ahí en la brecha,
dando ejemplo, cumpliendo con la palabra de Dios, con lo que dice ahí. Y bueno, aquí estamos. Y creo que eso, Yes. si lo hicieron nuestros padres, lo puede hacer cualquiera que disponga su corazón. Muchas gracias, pastor. Así que están ahora por allá en Fresno, California, con la congregación. Pueden encontrarlos a ustedes en Facebook, así como Casa de Oración Fresno. Sí, sí. Como Muy Casa bien. Oración Fresno en Facebook o en la página de internet también es igual Casa Oración Fresno. Muy bien, para aquellos que quieran seguir escuchando enseñanzas del pastor Josué, ver las transmisiones, también tienen cultos de oración, los vemos por ahí en Facebook, ahí pueden encontrarlos. Muchas gracias, pastor, por la disposición, por el tiempo, gracias a todos por permanecer conectados hasta esta hora, que Dios les bendiga, nos vemos en la próxima transmisión, a los que se conectan y a los de casa nos vemos el día viernes por ahí en Casa de Oración Houston. Dios les bendiga, gracias, pastor Josué. Gracias a Dios. Hasta luego. Gracias.